si verdaderamente estamos en intimidad con Él, entonces ya aquí en la tierra gustaremos del cielo. Él está presente entre nosotros, Él está con nosotros. La Eucaristía, así como Jesús la ha querido instituir, es verdaderamente un sacrificio. Cuando participamos en la misa, estamos ya comenzando a pregustar lo que es vivir en la filiación de Jesucristo. Recibimos en nuestro ser al mismo Cristo. Los relatos de la institución presentan al Señor bendiciendo y dando gracias. Y nos lo presentan también así en la multiplicación de los panes. Toma los panes en las manos y da gracias. Los judíos tenían la costumbre de bendecir al Señor y de darle gracias al comienzo de las comidas. La Eucaristía, asumiendo ese género literario de la bendición bíblica, desarrolla con mucha fuerza lo que significa esa acción de gracias. Ya no solamente por la creación, ya no solamente por los frutos de la tierra, ya no solamente por tantos bienes como recibimos, sino muy especialmente por el sacrificio de Cristo, por el don de su cuerpo y de su sangre, en esa acción que se llama a sí mismo Eucaristía. La Eucaristía, así como Jesús la ha querido instituir, es verdaderamente un sacrificio. Primero, porque es la representación, en el sentido de hacer presente, del sacrificio de Jesús en la cruz. Y para darnos el medio de participar a él, Jesús ha querido, justo antes de ofrecerlo en la cruz, instituir la Eucaristía para que nosotros podamos entrar en ese sacrificio. Y las palabras que Jesús pronuncia en la consagración del pan y del vino, en la noche de la última cena, son palabras tomadas del vocabulario sacrificial de los judíos. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros y por las multitudes en remisión de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Por tanto, se ve bien que Jesús ha intencionalmente querido encerrar de alguna manera en el rito de la Eucaristía su sacrificio, que Él ofrecerá en la cruz por medio de la separación del cuerpo y de la sangre. De aquí la doble consagración del pan y del vino, y además Él utiliza el lenguaje del sacrificio de expiación. Por tanto, está verdaderamente la intención de Jesús, tal y como Él la formula a través de las palabras de la Eucaristía, un servicio, un sacrificio de expiación que Él instituye.
fare memoria. ¿Qué significa hacer memoria de la muerte y resurrección del Señor? El memorial del Señor significa que en la celebración eucarística se hace presente el misterio de la muerte y resurrección del Señor. El memorial no significa que solamente recordamos los hechos pasados. Hacer memoria significa que el evento que ha sido realizado en el pasado se hace verdaderamente presente. En cierto sentido, diríamos que es la intervención de Dios en la historia de la humanidad, es decir, aquel evento que se hace presente es en cierto modo ofrecido al hombre de todos los tiempos y de todos los lugares. De modo que quien conmemora el evento en la celebración memorial se convierte, en cierta manera, en participante. Participa al evento como si estuviese presente cuando se ha celebrado, cuando se ha realizado el evento. Y esto significa que Dios, que es siempre amor, Dios que es siempre presente, que es inmutable, se hace presente ahora. Y quien participa en la acción memorial, participa verdaderamente en la acción de Dios, en su amor, y se convierte, en cierto modo, por tanto, en testigo del hecho que es celebrado en la memoria. Dunque, testimone dell'evento che è celebrato nella memoria. Nuestro Señor hace presente su sufrimiento y muerte por nosotros en la cruz, en la Santa Eucaristía, como alimento celestial, como el pan bajado del cielo, del que habla en el Antiguo Testamento. Está prefigurado simbólicamente en el maná que alimentó al pueblo en el desierto. Por lo tanto, recibimos este infinitamente mayor don que es el propio cuerpo y sangre gloriosos de Cristo como comida espiritual para sostenernos en nuestro camino terrenal. Por eso el banquete tiene sentido, porque lo primero de todo, la Eucaristía es un sacrificio. En otras palabras, lo es porque Cristo entrega su vida por nosotros en la cruz y hace esto presente cada vez que celebramos la Eucaristía, que puede darnos su cuerpo y su sangre como alimento para nuestro camino. Y recibimos en nuestro ser a Cristo mismo, y eso, por supuesto, es el mejor alimento que podamos imaginar, el mejor banquete que podamos imaginar. Y es una anticipación del banquete celestial cuando estemos con el Señor para siempre en compañía de todos los santos. Hemos oído que la misa en sí misma no solo nos trae a Cristo en el momento presente, sino que es además anticipación de la gloria futura. Y para ver esto con mayor claridad, queremos dar un paso atrás y ver la Eucaristía original. La Eucaristía original que procede de la palabra griega para acción de gracias. La Eucaristía original es la Eucaristía del Hijo Eterno al Padre. Antes de que comenzara el tiempo, el Hijo tenía su Eucaristía con el Padre. El Padre que genera al Hijo y el Hijo por su parte le devuelve en acción de gracias. Así podríamos decir que desde toda la eternidad esta Eucaristía se ha ido sucediendo. Ahora en el tiempo y a través del misterio pascual somos llevados a aquello e invitados a esta relación. Por eso,
Cuando participamos en la misa, estamos comenzando a gustar de eso, de lo que es vivir en la filiación de Jesucristo. Recibimos el don de la vida eterna en nuestro ser y eso significa que el mismo Señor se compromete a que seamos para siempre uno con Él en el reino de los cielos. Eso significa tener el privilegio de estar en la Trinidad, con el Hijo encarnado que se ha hecho uno de nosotros, que nunca ha salido del lado del Padre, y eso ha sido toda su obra de redención. Cuando nos habíamos alejado por el pecado, el Hijo en su Eucaristía se fue hacia el otro lado, el lado de nuestro pecado, y ha hecho su Eucaristía al Padre y nos ha llevado de vuelta con Él, y en la misa pregustamos esa gloria. Cada vez que celebramos la Eucaristía, experimentamos el cielo en la tierra. Él está presente entre nosotros. Él está con nosotros. Su eterno ser está cercano a nosotros, comparte nuestra vida y por lo tanto ya estamos experimentando la eterna existencia a la que estamos llamados. Si verdaderamente estamos en intimidad con Él, entonces ya gustamos el cielo aquí en la tierra y eso es lo más bonito en la Eucaristía. Es en el Concilio Vaticano II que a la vez en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium y en la Constitución sobre la Santa Liturgia Sacrosanctum Concilium que ha precisado que la Eucaristía era la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, de toda la vida de la Iglesia y hasta de toda la misión en la Iglesia simplemente porque ¿por qué es la cumbre? Porque en el sacramento de la Eucaristía Cristo mismo está presente, se nos hace presente a nosotros y se hace presente en su testimonio supremo de amor por nosotros que nos salva y nos atrae, de alguna manera, en esa ofrenda de amor a través de nuestra participación consciente, activa y fructuosa a la Eucaristía, como lo dice el Concilio Vaticano II. Es también la fuente porque de esta comunión en Cristo deriva todo un compromiso cristiano, toda una vida cristiana conforme al Evangelio, un compromiso social, un compromiso caritativo, un compromiso misionero, porque si nosotros comulgamos al amor de Cristo hasta el fondo, el cual se da totalmente por nosotros, entonces nosotros nos hacemos capaces, gracias a Él y gracias a la otra comunión eucarística, de dar nosotros también nuestra vida por nuestros hermanos. La Eucaristía es el centro de todo. No podemos vivir sin Eucaristía. No hay vida cristiana sin estar unidos a Cristo y a su sacrificio redentor. La vid separada de los sarmientos no da fruto. El hombre separado de Cristo no da fruto. ¿Y cómo nos unimos a Cristo? Precisamente porque Él viene a nosotros. Él se hace alimento nuestro. Nos incorpora además a su propia vida de esta manera. Y por eso tenemos vida. Y por eso podemos amar como Él mismo nos ha amado. Cuando Jesucristo, en el momento de la institución de la Eucaristía, después de la institución, dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Oh, os doy un mandamiento nuevo. Es sencillamente realizar la Eucaristía, vivir la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el gesto supremo del amor de Cristo. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Pero al incorporarnos nosotros a Él y con Él, entonces ese amor suyo está en nosotros. Y por eso podemos amar con el mismo amor suyo, con un amor incondicionado. Pero esto es inseparable.
de incorporarnos también y primariamente a la ofrenda que Cristo hace al Padre, a la entrega que Cristo hace de sí mismo al Padre, cumpliendo su voluntad, y su voluntad es que los hombres se salven, y su voluntad es que los hombres puedan participar de este amor. Por eso la Eucaristía es fuente, el culmen de toda la vida de la Iglesia, está en el centro de la vida misma de la Iglesia. Nunca insistiremos suficientemente en la Eucaristía dominical. Nunca insistiremos suficientemente en que no se trata de un precepto más, sino que es algo que necesitamos. Para ser cristiano se necesita de la Eucaristía. Se necesita vivir la Eucaristía. Se necesita alimentarse del cuerpo de Cristo, que nos hace ser uno con Él y consiguientemente nos hace entrar dentro de la Iglesia, que es sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. El sacerdote debe ser Cristo entre los hombres, él, podemos decir, no tiene una identidad personal, aunque continúa siendo una persona a todos los efectos, ¿no? Pero desde el punto de vista sobrenatural, desde el punto de vista místico, pues ha perdido su identidad personal, es Cristo quien debe vivir en él. Y en ese momento de la Santa Misa, desde luego, la identificación es total, es plena. Recuerdo muy bien la primera misa como la misa de la ordenación sacerdotal y tengo muy grabada en mi memoria la imagen de don Francisco, nuestro obispo, que nos ordenó, y la de los sacerdotes que concelebraban en aquella misa. Y me acuerdo muy bien de escuchar sus voces todas a la vez como una sola, junto con la mía, pronunciando la plegaria eucarística, la consagración, y se me grabó muy fuerte aquella impresión. También pensé que yo estaba también concelebrando con muchos santos sacerdotes, con San Carlos Borromeo, mi patrono, al que quiero mucho, y tuve una impresión muy fuerte de que la Iglesia me enseñaba a celebrar la misa, y me enseñaba a hablar, a orar, y que Jesucristo mismo estaba pronunciando aquellas palabras conmigo. Y desde aquel día siempre he tenido en la consagración una conciencia muy fuerte y muy clara de que es Cristo quien me toma a mí y quien habla con mis palabras cuando dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Siempre me ha impresionado mucho esa impresión, porque pues yo no la he pedido ni la he buscado, pero después de años de sacerdote, llevo 15 casi, pues todos los días en la misa experimento esa conciencia muy fuerte. Cuando cojo el cáliz, yo sé que Cristo también me está tomando a mí y me está diciendo: tú eres yo, ¿verdad? Y tú y yo somos uno y el mismo, celebrando esta misa. Por eso es como una experiencia muy fuerte de mi unión con Él, de mi identificación con Cristo sacerdote. Recuerdo que para mí fue como entrar en la intimidad de Jesucristo sacerdote, en la vivencia interior de un Cristo que vive en su corazón su ofrecimiento por los hombres, de misericordia, de ternura, de compasión, y que le llevó a la muerte. Entonces para mí fue también como entregarme yo también a esa misma muerte y desaparecer yo y que apareciera Jesucristo, y que mi sacerdocio fuera eso, como un desaparecer para que realmente brille y se haga presente el misterio de Cristo que ama con locura a cada hombre. Yo realmente
veo la celebración de la misa y el ofrecimiento de la Eucaristía como el verdadero centro de mi vida como sacerdote. Y creo que recibo esto no solo de los sacerdotes que estuvieron a mi alrededor de pequeño, sino también de nuestro Santo Padre Juan Pablo II, que solía decir que la misa era el centro de su vida. Vi cómo la Eucaristía animaba lo que él era, y yo quería ser también así. Por eso cuando ofrezco la misa, esté donde esté, ya sea con una parroquia, con una gran congregación, ya sea simplemente en privado, la realidad es la misma que es ofrecida, y reconozco en mí mismo como sacerdote que es allí donde encuentro el significado de mi vocación. La vida de un sacerdote es una vida de sacrificio y hace que el poder del sacrificio de Cristo sea efectivo en los demás. ¿El sacerdote qué es? Es un servidor, en el pleno sentido de esta palabra, y en el sentido más bello y más bonito que esta palabra tiene, es un servidor, es un administrador de esta acción de Cristo y de la Iglesia. Por tanto, él tiene que tener la conciencia clara que no es propietario, que él no puede hacer, que él no es una acción suya, en definitiva, que no puede hacer de eso lo que él quiere, sino que tiene que ser muy fiel a lo que Cristo y la Iglesia quieren hacer con esa acción. ¿Y cómo sabe él que está haciendo una acción de Cristo y de la Iglesia? ¿Cómo sabe él que no es una acción suya, sino de Cristo y de la Iglesia, y por tanto que permite a Cristo y a la Iglesia santificar a esos fieles, a ese fiel en concreto? Pues siendo muy fiel a las normas. O sea, la Iglesia ha establecido con pleno poder que le da Cristo que este sacramento, en concreto la Santa Misa, se celebre así, pues yo la tengo que celebrar así. El seguimiento de las palabras escritas y de las instrucciones de la misa son una ayuda muy efectiva para la comprensión del misterio de Cristo, porque la liturgia en sí misma imparte quién es Cristo. Y cuando hacemos del modo que quiere la Iglesia, porque la Iglesia es quien entrega a Cristo al mundo, cuando seguimos sus instrucciones, en esa misma medida Cristo es revelado más claramente. Y algo muy práctico en este sentido es que si no seguimos las normas y comenzamos a experimentar o improvisar en ella, lo que sucede es que yo como sacerdote comienzo a introducir mi propia personalidad, mis propias preferencias en vez de aquellas de la Iglesia o incluso de Cristo. Y lo que queremos hacer en la celebración de la misa es dejar que Cristo y su Iglesia nos hablen plena y libremente a través de ella. Y en eso sí participan nuestra personalidad, nuestras palabras, nuestras acciones, pero en un modo que mantienen su continuidad con la fe, para que la fe pueda ser transmitida en su totalidad a la generación presente y a la futura. Por la Eucaristía, cuando se celebra de verdad y cuando se participa de verdad, entramos en esa vida misma de Cristo, nos hacemos uno con Cristo y así, de esta misma manera, permanecemos en Cristo.
permanecer en Cristo es permanecer en el amor de Dios. Permanecer en Cristo es cumplir su voluntad, cumplir los mandamientos, la ley de Dios. Permanecer en Cristo es estar unido al Padre para hacer la voluntad del Padre. Permanecer en Cristo es dejarse, porque eso no es posible sin Él, dejarse conducir por el Espíritu Santo mismo. Y eso nos hace vivir sencillamente la misma vida de Cristo, la vida de las bienaventuranzas, la vida de la caridad, la vida en definitiva donde se ve qué es lo que Dios quiere de nosotros.